Bueno, yo he titulado esta ponencia La desmemoria musical en lo femenino, porque bueno, voy a centrarme en esa mitad de la población que ha estado siempre presente, que sigue estando presente, que es además el otro eje de la existencia y que aporta un arte y que aporta una manera de estar en la música absolutamente diferente y complementaria con la otra mitad que son los varones. La historia de la música necesita hacer un fuerte esfuerzo de memoria, un esfuerzo por reconstruir su pasado incorporando ese 50% de la humanidad que ha engullido y que ha hecho desaparecer, es decir, las mujeres. La memoria es una necesidad vital, sin memoria no existimos, y al hacer memoria y mirar al pasado comprobamos que las músicas de hoy, las mujeres músicas de hoy, no somos ni las primeras ni las últimas, sino que siempre hemos estado en todas las fiestas y alegrías, en todas las recolecciones agrícolas y transhumancias pastoriles y ganaderas. Hemos cantado a la mar, hemos cantado a la luna, al rigor invernal, a las nieves, al sol caliente y abrasador. Es decir, la presencia de las mujeres en el arte musical, bien sea popular, bien sea académico, ambos son arte, ha sido siempre necesaria e indispensable y era y es el otro polo sobre el que converge el rito, el éxtasis, la ceremonia, lo sagrado y lo profano, que es la música con sonidos y silencios. Por lo tanto, la memoria es historia, es genealogía, es raíz, es tronco, es tierra, es tierra. La memoria nos ancla a la vida, nos ancla al pasado y nos proyecta al futuro. Y sin memoria no hay fuerza, no hay raíz que sujete. La memoria musical de las mujeres siempre está truncada, maltrecha, rota y desfigurada. Por lo tanto, hay que rehacer. Tenemos la obligación moral y ética de reconstruir esa memoria musical femenina para reconocer y recobrar la fuerza, el valor, el coraje de existir. Nuestro pasado musical está lleno de mujeres activas y protagonistas, fundamentales, luchadoras, revolucionarias y sobre todo vinculadas a la vida, vida con mayúscula. Los cantos de nacimiento y crianza, las nanas, son exclusivamente femeninos. Los cantos de muerte, de dolor ante la pérdida de un ser querido, ante la pérdida de lo que sea, se me viene a la cabeza ahora mismo, se me vienen los grandes mitos griegos, la Ilíada y la Odisea, son las plañideras. Siempre han pertenecido por derecho propio a las mujeres a lo largo de los siglos, de las civilizaciones y de los tiempos. Ha sido y es un canto de las mujeres. Y si existe un femenino en la voz, un femenino en la música, es la voz. Es la voz que para mí es el alfa y el omega de la música. La voz es cuerpo y precisamente la corporalidad es la esencia de lo femenino. El cuerpo es danza, tierra, presencia, raíz, fuerza. Y la voz es emoción, dolor, amor. Es la expresión sublime de lo inefable. Y este cuerpo femenino, esta voz, distorsionado por el macho, por el patriarcado, se sexualiza y se convierte en objeto de deseo sexual y no en sujeto de acción musical. Sin embargo, y a pesar de esta sexualización de este cuerpo femenino, sigue siendo sujeto musical, sigue danzando y sigue cantando. Mary Franco-Lao, en su icónico libro del año 75, publicado en Roma, en la librería de Lidone, y luego publicado en Barcelona, en Icaria, una editorial que ya no existe, en 1980, Música Estrega, Música Bruja. Mary Franco-Lao tuvo el coraje de decirlo claro en sus 80 páginas de este, repito, icónico libro. La voz, el cuerpo, es el instrumento femenino por definición y los instrumentos emulan esta voz y este cuerpo. Por cierto, que Mary Franco-Lao, que de origen argentino, casada con un italiano, por eso nacionalizada italiana, pianista, una pianista reconocida en el mundo entero y sobre todo que difundió muchísimo el tango fuera del mundo, posiblemente sea de las primeras que empieza, aunque el que haya pasado la historia haya sido un varón, como siempre, Piazzolla.
Fue la compositora de la banda sonora de La ciudad de las mujeres, de Federico Fellini. Murió hace 10 años, creo, de un cáncer. Por tanto, si existe un continuo musical femenino, es esta voz intérprete y esta voz compositora. Y en este continuo existe un territorio mediador entre la tierra y el cielo, lo concreto y lo abstracto, la palabra y el sonido. Ese territorio es la poesía y está siempre y ha estado siempre presente en la aportación femenina a la música. Voy a citar unos cuantos ejemplos porque realmente donde me estoy centrando es cómo las mujeres históricamente, tradicionalmente y en la actualidad utilizamos nuestro propio instrumento, sea el que sea, el más cercano es nuestro cuerpo, ¿no? La voz, pero puede ser nuestro instrumento de adquisición académica, digamos, ¿no? El piano, el violín, lo que sea. ¿Cómo utilizamos este instrumento para expresarnos, para componer? Y cómo la mayoría de las compositoras históricamente han compuesto para su propio instrumento, sobre todo, aunque también para otros. Empiezo con una compositora a la que tengo un especial cariño por muchos motivos, sí, personalmente, que es María de Pablos Cerezo. La tengo cariño porque cuando yo fui becada en Roma encontré una foto de una mujer dirigiendo y dije, vaya, es la primera vez que veo una mujer dirigiendo con un vestido pues como de los años 20, 30. Y bien, aquella foto me la traje, ponía María de Pablos dirigiendo la orquesta del Ateneo de Madrid o algo así. María de Pablos no solamente es una compositora magnífica que se está recuperando afortunadamente ahora gracias a Segovia, gracias a las administraciones segovianas, sino que además fue una pionera en la dirección musical. María de Pablos tiene mucha tiene obra para orquesta, tiene un cuarteto magnífico, tiene dos que se hayan recuperado y tiene mucha obra para voz y piano. Yo recupero una en especial que se llama La Noria, con un texto de Antonio Machado que es completamente musical y femenino. Habla de, bueno, es muy breve, lo puedo leer. La tarde caía triste y polvorienta, el agua cantaba su copla plebeya en los cangilones de la noria lenta. Soñaba la mula, pobre mula vieja, al compás de sombra que en el agua suena. La tarde caía triste y polvorienta. Yo no sé qué noble divino poeta unió la amargura de la eterna rueda a la dulce armonía del agua que sueña y vendó tus ojos, pobre mula vieja. Mas sé que fue un noble divino poeta, corazón maduro de sombra y de ciencia. El agua cantaba su copla plebeya en los cangilones de la noria lenta. Pues esta es una de las bellísimas canciones que he leído el poema solamente de María de Pablos. María de Pablos que, bueno, nació en el año 4, murió en el año 90 y fue una de nuestras compositoras que se formó fuera, que luego volvió y que por supuesto fue zambullida y sepultada por la historia hasta que ha sido recuperada. Sin embargo, no es la única compositora. Si nos centramos en las compositoras de la Edad de Plata, del periodo de la República, el periodo del exilio, nos encontramos con muchísimas, con que todas prácticamente han compuesto obras para voz y piano. María Rodrigo es una de las grandes de esta época, que nace en 1888, bueno, madrileña, nace en 1888 y murió en Puerto Rico en 1967. A pesar de que su obra se perdió en el baúl, cuando, bueno, Emiliana de Zubeldía la recoge en Suiza, cuando la guerra, bueno, después de la guerra, y se va para Hispanoamérica, para Puerto Rico, para México, para Colombia, bueno, iba para el otro lado del Atlántico y mandó sus obras y sus maletas y todo lo mandó en otro barco. Ese barco fue torpedeado por los alemanes ya en la Segunda Guerra Mundial y desapareció todo. A pesar de ello, se está recuperando mucha música de María Rodrigo. María Rodrigo, además de compositora, fue correpetidora del Teatro Real, es decir, fue pianista, pero pianista de cantantes y de ópera. María Rodrigo tiene varias óperas y varias zarzuelas, dos de ellas todavía no estrenadas aquí.
y las otras dos estrenadas en el año 15, una en el Teatro de la Zarzuela y otra en el Teatro Apolo. Emiliana de Zubeldía es otra de las compositoras de este magnífico periodo que tuvo que, desgraciadamente, irse al exilio. También nacida en el 88, 1888, murió en 1987. Emiliana de Zubeldía era navarra y se nacionalizó mexicana. Y murió allí. María Teresa Prieto es otense, asturiana, también nacionalizada mexicana y murió en Ciudad de México en el 82, nació en el 96 en Oviedo. De esta mujer se conservan, de esta compositora se conserva muchísima obra. Para voz y piano hay ciclos que estén registrados, estrenados y que se encuentran en el repertorio. Ahora mismo hay 6 ciclos. Sin embargo, me voy a centrar, a pesar de haber nombrado a estas magníficas compositoras, y me podría haber ido más para atrás también, quedándome, digamos, en el suelo patrio, me voy a centrar, ya que he elegido la poesía como este territorio interreño entre el sonido y la palabra, es el nexo realmente, es el nexo entre la música y la escritura, en una compositora especialmente importante por muchos motivos que vamos a ver ahora y por cómo ella de una manera muy, muy moderna utiliza la poesía, que es Rebecca Clark. Rebecca Clark nació en el 86 en el Reino Unido, en Harrow, y murió en Nueva York ya muy mayor, con 93 años. Rebecca Clark también es conocida y ha sido conocida hasta antes de ayer prácticamente, por supuesto, con un seudónimo masculino. Priskin o Anthony Grant. Estos eran los dos nombres con los que ella era conocida. Es interesante contextualizar la historia de Rebecca Clark porque estudió música porque el padre la puso a estudiar música, empezó con el violín, pasó a la viola y formó un cuarteto exclusivamente femenino y en el año 16 se marchó a Estados Unidos. Pero es interesante resaltar aspectos de la vida personal, que es lo que va a explicar no su talento musical, bueno, porque empezó a estudiar pronto y porque tenía talento, pero sí este continuo entre las mujeres de no valorarnos, no creer en nosotras mismas y ser nuestras primeras boicoteadoras de nuestra salida al mundo de lo público, porque ya sabemos, estamos restringidas al mundo de lo privado. De manera que ella siempre tuvo mucho contacto con la poesía. De hecho, en el año 10, en 1910, ya hace un arreglo para el coro que dirigía Vaughan Williams que tituló la obra Tears, y sobre poesía china. Cuando el padre, 5 años después de haber empezado a estudiar, la retira de la escuela, de la clase de violín, de viola, porque empieza con el violín, luego pasa a la viola, es porque su maestro se enamora de ella y la pide en matrimonio, pero hasta tal punto la quería que cuando se muere, luego le dejaría un Stradivarius como legado, Stradivarius que ella acabaría vendiendo pues, para poder vivir. Tuvo muchas críticas. Ella tuvo una relación extramatrimonial muy, muy importante, por la cual tuvo muchas críticas, y su padre se enfadó tanto que la echó de casa y la desheredó. La desheredó porque, bueno, en estos países a los hijos se les puede desheredar absolutamente. Y así es como empezó a ganarse la vida tocando ella la viola, un instrumento que no sería lo que es si no es gracias a Rebecca Clark. Porque la viola, digamos, este instrumento que suena una quinta por debajo del violín, es como el violín, bueno, es que ni siquiera era el violín segundo, era como quien hacía el doblete a la quinta de la gran melodía que le hacía el violín. Los instrumentos del 19 ha sido el piano y el violín.
piano primero, pero el violín casi a la misma altura. Esta historia de cómo el maestro se enamora, el padre se enfada, la echa de casa, la deshereda, perdón, nos lleva, nos recuerda a otra historia que también quiero aquí nombrar, que es la de Bárbara, la de la barroca italiana veneciana, Bárbara Strozzi, de 1619 a 1677. Bárbara Strozzi es la hija bastarda, una hija natural de su padre, de Strozzi, Giacomo Strozzi, que la adopta y como es una niña muy talentosa para la música, la utiliza y la usa. Incluso hay estudios, pero estudios académicos, que hablan de que la prostituye. Bueno, es posible. Su padre, en la Venecia, esta barroca, rica y cosmopolita, los viernes, bueno, monta la Academia de los Filósofos y los viernes se reúnen, todos varones. ¿Quién abre la academia? La academia la abre cantando y tocando su hija Bárbara Strozzi. De Bárbara Strozzi hay un documento único que está en la Academia de Retratos en el Museo Nacional de Dresde, que es un retrato de Bárbara Strozzi hecho por un tal, bueno, un tal no, un retratista muy famoso de la época, pero que no es familia de ellos, que se llama Bernardo Strozzi, y el retrato de esta mujer es tremendo. Es una mirada tristísima y bueno, con los pechos al aire, pero no solamente al aire, sino mostrándose sexualmente deseable, ofreciéndose sexualmente. Es decir, que si ya hay datos de cómo el padre la utilizaba para animar a sus contertulios filósofos antes de beber y debatir acerca de lo divino y de lo humano, este cuadro nos deja muy claro lo desgraciada que fue ella. Fue una mujer, tuvo 2 o 3 hijos, pero muchos abortos. Toda su vida tuvo que estar trabajando y el dinero se lo quitaba o el marido o el padre, porque en aquella época, pues ya sabemos, las mujeres no podían tener dinero. De manera que esta historia de Rebecca Clark, donde el padre la deshereda y entonces ella tiene que ponerse a tocar la viola, por un lado la catapulta al mundo porque empieza a tocar como solista en cuartetos con piano y en orquestas, pero por otro lado es el padre la repudia, bueno, pues porque eso, pues que no es digna, ¿no? de recibir sus dineros. En fin, volviendo a ella, ya digo que ha sido una de las primeras intérpretes de viola como solista. Y de hecho es de lo que voy a hablar, de su sonata para viola y piano. Su sonata para viola y piano es una obra culmen, es una obra que marca un antes y un después para este instrumento de segunda categoría en aquella época, digamos. La historia de esta sonata, también su lectura feminista, porque es que es claro como el agua. Ella participa en un concurso que patrocina una mujer que es mecenas y además es vecina suya, que se llama Elizabeth Sprague Cooley. Ella era mecena de las artes, no solamente de la música. Bueno, pues en el año 1919 sale a concurso, sacan a concurso un concurso de composición para viola y piano, y entonces se presentan 72 obras. De las 72 obras, ella queda primera, pero no saben quién es, porque claro, ella firma Patricia Clark. Ya he dicho que hay obras donde ella firma con nombre de varón, pero firma Patricia Clark y por supuesto el jurado está convencido que esa obra es de un varón. ¿Y esa obra de quién puede ser? De quién ganó, a quien le dieron el premio, Ernest Bloch, un compositor, según mi opinión, completamente gris y mediocre, que de hecho no se toca nada de él ya, suizo, y pensaban que era también de él, o bien era de Debussy, o bien era de Ravel, porque, bueno, pues porque se asemejaba un poco el estilo, bueno, era la época. Entonces,
Todo esto fueron especulaciones. El caso es que a ella no le dan el premio, se lo dan a este Ernst Bloch. Sin embargo, 2 años más tarde, esta obra en el año 21 se edita, la tiene editada una de las editoriales más importantes de música, por no decir la más importante, que es la Tester Music bueno, en origen era británica, ahora es británica y americana. Y bueno, a ella la catapulta un poco como compositora esta obra, de manera que luego escribe una rapsodia para cello y piano con el patrocinio ya de esta mujer, de la Coolidge, que he dicho, ¿no? Es ella la única mujer que va a recibir su patrocinio. De manera que una vez más encontramos cómo las mujeres, si salimos adelante muy a menudo, es por el apoyo de otras mujeres. En el 2019 se celebraron los actos del centenario de esta sonata para viola y piano, que ya digo que es fundamental. Todos los intérpretes del mundo tocan esta sonata, es una sonata muy difícil de la que voy a hablar ahora un poquito. Esta sonata es muy conocida. Hay muchas versiones en YouTube, por lo tanto remito a quien tenga interés a verla. Incluso hay una muy interesante, o hay dos, me parece, interesantes. Hay una con secuenciando los temas, sombreando los temas en la partitura, y hay otra con la partitura. Rebecca Clark, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se va a Estados Unidos con sus hermanos, no le dan el visado para volver y ya es cuando se queda ahí. Ahí es donde empieza a dar clases. Ella también es investigadora musical, trabaja como musicóloga y bueno, y empieza recorriendo universidades en Estados Unidos. Es curioso porque se vuelve a encontrar con un compañero de la primera estancia suya en Estados Unidos, James Friskin, con el cual se acabará casando, después que se vuelven a encontrar, se acabará casando y ya pasados los 50, los dos. Hay un musicólogo que ha trabajado mucho sobre Clark, que es Liam Curtis, que siempre dice que es la compositora más importante del periodo entre guerras, más relevante, y que en su matrimonio fue un momento de estabilidad. Y su matrimonio fue un momento de estabilidad donde ella dejó de componer. Cuando se muere el marido, ella sigue trabajando, sobre todo haciendo arreglos, pero hay una frase de ella lapidaria que nos va a llevar a otra compositora. La frase de ella es: no puedo componer a no ser que sea en lo primero que pienso cada mañana, cada vez que me levanto, y en lo último que pienso cada vez que me acuesto. De manera que ella, durante su matrimonio, deja de componer, da clases, toca, pero ya se sabe. Hay una frase también de este musicólogo, Liam Curtis, muy graciosa, que dice: sus silencios compositivos se achacan a la presión social y familiar recibida. Pues claro, pues ya lo sabemos. Y esto nos lleva a pensar en dos de las grandes del romanticismo alemán. Una es Clara Wieck Schumann. Clara Wieck Schumann, reconocida en Europa y en Estados Unidos, y reconocida mundialmente luego como la mejor pianista y maestra de piano de la época. Ella nació en el año 1819 y murió en 1896. La historia de Clara también da mucho de sí. Se enamoran, se casa con Robert Schumann y hacen un diario en común. En ese diario en común, Clara muchas veces se lamenta de que no puede componer, de que le falta tiempo, de que no se concentra, de que tiene que... Luego el marido enfermó, el pobre hombre estuvo 2 años en un manicomio, lo pasó fatal, murió. Bueno, pero hay una frase lapidaria que dice: ¿quién me metió a mí en la cabeza? Bueno, más o menos lo dice así: ¿quién me metió a mí en la cabeza la idea de componer? Una mujer jamás podrá componer. Jamás podrá componer, ¿por qué? Porque tienes hijos, porque tienes que ocuparte del marido y porque, hay un imaginario histórico que posiblemente venga del mandato paulino de Mulieres in Ecclesiatatem, que es que las mujeres no tienen capacidad para escribir música, para crear
una sintaxis para crear un corpus teórico sonoro. Es cierto que ha sido más complicado para las mujeres que para las escritoras, en el sentido de que escribir con un lápiz y un papel, pero la música normalmente hay que tocarla. Por eso es por lo que muy habitualmente han utilizado su propio instrumento. Bueno, como yo estaba centrada en el tema de la voz, bueno, ya he dicho que vendió el Stradivarius famoso, porque claro, y creó estableció un premio ella misma también antes de morirse, para dárselo al mejor chelista, era un premio de interpretación de cello. Bien, hay una cosa importante también en la vida de Rebecca Clark, que de nuevo nos lleva a Bárbara Strozzi en la Venecia barroca, y es las frecuentes palizas de su padre. Su padre, bueno, considera que si el maestro aquel quería casarse con ella es porque poco más o menos, pues ella, bueno, lo de siempre, ella incitaba, ¿no? a que el otro quisiera casarse. En fin. La sonata para viola y piano, ya he dicho que se da a conocer en el 19, cuando ella tenía 33 años. Su primera referencia, ya digo que viene a través de este concurso. La pieza se estrenó finalmente en el Festival de Berkshire en el año 19, bien recibida, junto con su trío para piano del año 21 y la Rapsodia para cello y piano del 23, digamos que son sus tres obras emblemáticas y son el cenit de su obra. Es interesante esta sonata para viola y piano, que empieza con un incipit, con un poema precisamente, La noche de mayo, del poeta Alfred de Musset. Lo leo en castellano, lo he traducido. Poeta, toma tu laúd, el vino de la juventud. Esta noche está fermentando en las venas de Dios. Es decir, Clark va más allá de la voz poeta, de la voz que canta el poeta, y organiza un universo sonoro a partir de esta breve secuencia poética. La sonata está dividida en 3 movimientos, ya digo, se puede escuchar, dura 11, 15, 16, dura bastante, dura como 20 minutos. El primer movimiento impetuoso, que es evoca mucho el lenguaje de la época de Debussy y de Vaughan Williams, pero sobre todo de Debussy, ¿no? Por el juego de los tonos enteros y a veces es muy cromático. El segundo movimiento lo llama vivace y está lleno de efectos especiales, interesantes como armónicos, pizzicato. El movimiento final adagio es el más largo, dura 11 minutos y es de una enorme dificultad. Bueno, es muy difícil en general para la viola y para el piano y termina en un exuberante final artístico desde el punto de vista de la escritura y de la interpretación. Es una obra, ya digo, de final de carrera. Es una obra que cualquier violista toca en final de carrera. Y bueno, y como veo que el tiempo se nos está echando encima, yo no quiero acabar sin dejar de nombrar a dos grandes de la voz, que también podemos encontrar de una más que de otra. Bueno, de las dos más o menos podemos encontrar poco, pero lo poco muy bueno. Y estas dos grandes de la voz no solamente fueron grandes cantantes, grandes transmisoras del saber poético a través de su cuerpo, a través de su destreza vocal impresionante, sino que son iconos, una de la contemporaneidad postserial, de después de la Segunda Guerra Mundial, Kathy Berberian, la mezzosoprano norteamericana casada con Luciano Berio y absoluta defensora y propulsora de la música para voz después de la Segunda Guerra Mundial, con una obra suya maravillosa que además la interpreta ella y que la podemos ver gracias a la televisión suiza, que lo ha colgado lo tenía grabado y lo ha colgado en YouTube, que es Rhapsody. Esta obra Kathy Berberian, Rhapsody. Viene la partitura, viene ella, además canta las folk songs de Luciano Berio, que son canciones populares que arregló Berio
por cierto, su marido, y bueno, es una maravilla verla actuar, es pura naturaleza, porque qué más naturaleza que el cuerpo y que la voz. La otra cantante, bueno, ya digo, Kathy Berberian, que vuelvo a Clara Wieck. Clara Wieck tiene muchísima obra compuesta, la mayoría para piano, que era su gran instrumento. Es decir, es un continuo de yo me lo como, yo me lo guiso, nunca mejor dicho, ¿no? Yo trabajo con mi instrumento. Otra cantante es otra cantante icónica, es egipcia y representa otra cultura y otra poética, pero fue la gran transmisora de la poesía islámica histórica desde los tiempos más del pasado. Su nombre, Fátima Ibrahim Sayid El Beltaji, seguro que no dice nada, pero Kulthum sabemos quién fue. Kulthum es como la llaman ahora con la nueva transcripción del árabe, pero se la ha conocido, yo la conocí como Kulthum. Bueno, esta mujer es una de las cantantes que más discos y que más repercusión ha tenido en el mundo, a pesar de ser una mujer que lo que ha cantado siempre ha sido el mundo árabe, ha cantado en árabe, y verla a ella es difícil, pero aparece de vez en cuando, hay algún vídeo que se puede ver de ella, es de nuevo pura fuerza de la naturaleza, pura tierra y al mismo tiempo poesía y al mismo tiempo cielo y al mismo tiempo lo sagrado, al mismo tiempo de lo profano. Pero vamos a acabar con otra grandísima compositora. Esta es, yo la tengo, bueno, yo y todo el mundo, pero quiero decir todo el mundo porque cada vez es más conocida, sobre todo dentro del mundo feminista. Esta mujer es Ethel Smith, Ethel Mary Smith, que nace en el año 58 en Londres y muere también en el Reino Unido en el año 44, es decir, vivió también bastante. Ethel Smith es una compositora que hizo 6 óperas, británica, escribió 6 óperas. Una de ellas, Der Wald, es la primera y única hasta 2016 que se estrena y que se pone en el Met, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, en el año 1903, esta ópera. Todas las demás fueron estrenadas en otros lugares. Es una mujer con mucho reconocimiento internacional, tiene una grandísima obra y, sobre todo, fue una militante sufragista, una militante brutal, una militante de verdad, una mujer que entró en la cárcel, y no solamente entró en la cárcel por pedir el voto para las mujeres, sino que escribió La Marcha de las Mujeres, dedicado a la unión social y política de las mujeres. Lo escribió en 1911. He encontrado todo el texto, bueno, el texto en inglés yo ya lo tenía, pero he encontrado el texto traducido por Amelia Valcárcel precisamente en la página de la Mañana de la Cultura, que es un periódico online interesante que rescata. No voy a leerlo en inglés, el texto, voy a leer esta traducción de Amelia Valcárcel en castellano, que es una traducción bastante literal. Cantemos fuerte y alto, gritemos con el viento que anuncia la mañana. Marchemos, desfilemos con los amplios soplos que mueven nuestras banderas, camina la esperanza. El canto con su letra, los sueños con su gloria nos llaman, y su palabra es feliz. Alto y más alto se hincha el trueno de la libertad a la voz del Señor. Lejos ya el pasado, íbamos atemorizadas bajo las luces del cielo. Fuertes y más fuertes nos mantenemos en la nueva confianza sin miedo. La fuerza con su belleza, la vida con su deber. Oíd la voz, oíd y obedeced. Ellos nos llaman, abrid los ojos a las llamaradas del día. Camaradas, ¿quién no se ha desafiado primero en la batalla a esforzarse y sufrir despreciado y rechazado ya no necesita cuidados? Levantando los ojos a una mañana mayor, caminos de cansancio, días de monotonía, dureza y dolor tendremos que soportar por la causa.
Victoriosas seremos haciendo la guirnalda de las valientes vencedoras. La vida y la lucha ambas son lo mismo. Nadie puede ganar sino con osadía y fe. Por lo que hemos hecho, preparadas para la tarea de hoy estamos. Firmes en la alianza, risueñas en el desafío, la risa con esperanza es lo máximo. Desfilemos, marchemos, muchas como una sola, hombro con hombro y amiga con amiga. Hombro con hombro fue un programa de la BBC, no sé si sigue estando, histórico, que tomaba esta palabra del himno, dedicado precisamente a cuestiones feministas. Y tenía como sintonía March of Women, que es lo que vamos a escuchar ahora, además en una versión, digamos, académica, no una versión de calle, que también estaría muy bien. Bueno, Marisa, esto está dedicado a ti. Estos aplausos están dedicados a ti, directamente.